Bueno, vamos al tema de las ISAPRES. Ayer se dio a conocer el valor que debieran devolver las ISAPRES para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. 1,1 billón de pesos o 1.400 millones de dólares. Eso para poder cumplir con este fallo. Las propias ISAPRES tendrían que hacer una propuesta de plan de pago. Sin embargo, las aseguradoras hoy afirman que esa propuesta del gobierno que se tiene que discutir en el Congreso es un engaño que, según ellos, disfraza un cierre por Secretaría del Sistema. Camila Torres nos va a contar más sobre cómo va esta discusión. Camila, buenas tardes. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, una discusión que comenzó hace varios meses. Sabemos que el fallo de la Corte Suprema data de noviembre del 2022, pero que el día de ayer sufrió un hito bastante importante en la Comisión de Salud del Senado, donde finalmente pudimos conocer los valores que se espera que las ISAPRES devuelvan a los usuarios por cobros indebidos por tabla de factores incorrectos que se cobraron hace muchos años, y que este fallo en realidad agrupa desde abril de 2020 en adelante que se deberían hacer estas devoluciones a los afiliados. El superintendente de salud fue el encargado de poder exponer toda esta situación para dar detalles de la ley corta que ingresó el Ministerio de Salud para poder dar la aplicación al fallo de la Corte Suprema, y esto obviamente incluye los excedentes que muchos afiliados de ISAPRES están esperando saber el monto que le toca a cada uno y por supuesto cuándo se va a dar este pago y de qué forma también se va a hacer. Según las palabras del superintendente, ustedes ya lo adelantaban, más de 1 billón de pesos tienen que devolver las ISAPRES a los usuarios por este concepto de cobros indebidos, y por supuesto hay un desglose respecto a esta situación. De hecho, según el análisis de la Superintendencia de Salud, en promedio los usuarios deberían recibir 1,5 millones de pesos en conceptos de excedentes, pero por supuesto hay que ver caso a caso porque todo este cálculo depende del plan de salud que tenga cada uno. Por eso es importante que cada usuario se informe de su plan de salud en concreto para ver cuántas UFs le cobran de precio base, y también el dato más importante es conocer cuál es el factor de riesgo que están aplicando a tu plan de salud. Con estos dos datos, así se ve el valor del plan individual de cada uno, y por supuesto con esto vas a poder averiguar si te corresponde una devolución y cuál es el monto que te van a devolver en los próximos meses. Por supuesto, toda esta discusión en el fondo recién está comenzando porque la ley corta recién se ingresó para discusión y se espera que incluso podría demorar 6 meses más, ya que la superintendencia pidió una prórroga a la Corte Suprema de este plazo en meses para poder discutir esta ley y también ponerla en práctica. Faltaba, por supuesto, la respuesta de las ISAPRES. No había ninguna vocería respecto a esta situación. ¿Qué opinaban de la ley corta que se había presentado, por supuesto, y también de los alcances que puede tener para la industria, sobre todo la devolución de excedentes? Porque como ustedes ya lo decían, son 1.400 millones de dólares que tienen que devolver a las personas, y además a esto se suma también que con la aplicación de esta ley todo este dinero en exceso, el cobro que estaban haciendo y que lo siguen haciendo en algunos casos, no van a poder seguir recibiéndolo. Entonces se suma la devolución del dinero y también la pérdida de utilidades de las ISAPRES, lo que por supuesto según ellos los deja en un escenario complicado para seguir funcionando. De hecho, tenemos declaraciones del superintendente de salud y también de la asociación de ISAPRES que hoy día por primera vez se refieren a la ley corta de ISAPRES. Escuchemos. El monto total, que me imagino lo que les interesa, asciende a 1.121.615.765.157 pesos. Este monto, obviamente es un monto que es variable. Recordemos que los contratos están en UFs, ¿ya? Entonces ahí ya hay una variación que se va dando de manera natural, y obviamente algunos otros elementos que pudieran ir generando variaciones, pero son bastante menores, digamos. La propuesta no protege a los usuarios del sistema de salud, ni menos a los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones absurdas, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Claro, de hecho, según el análisis de la Superintendencia de Salud, en el caso de las devoluciones, el 70% de los planes que fueron analizados, que fueron casi 2 millones de ellos, corresponden a mujeres, a quienes les van a tener que devolver en excedentes todo este dinero por cobros indebidos. De hecho, el 39% de ellos les corresponde esta devolución, y también desglosando la información, por ejemplo, Cruz Blanca, Banmédica y Colmena son las ISAPRES que van a tener que pagar más dinero, o sea, devolver a sus afiliados por estos cobros
indebidos por utilizar tablas de factores que no corresponden a la que se había aprobado por la superintendencia en el año 2019. Ahora, es muy importante, como yo les decía anteriormente, el revisar el plan de salud. ¿Cuál es tu plan? Revisar el contrato para poder averiguar cuáles son los datos más importantes, como yo les decía, el precio base del plan que está en UF y también la tabla de factor que te están cobrando por este concepto que la mayoría de las veces no es la tabla que propuso la superintendencia en 2019. Así que es muy importante que revisen estos datos. Y bueno, ¿cómo saber cuánto podrían devolverte? Esta es la información que de todas maneras importa a los usuarios. Hay una página web que se llama deudaisapre.cl que la creó CONADECUS, organizaciones de consumidores, para que distintos afiliados pudieran averiguar con estos datos que yo ya les adelantaba, que es el factor de riesgo, tu edad y también el base precio de tu plan de salud, poder averiguar un monto estimado de lo que podrían devolverte las ISAPRES si es que te corresponde o no esta devolución. Así que la página web es deudaisapre.cl, pero lo más importante es saber estos datos que yo les mencionaba. Tenemos declaraciones de afiliados. Les preguntamos cómo ellos pensaban que deberían devolverse estos excedentes, si en efectivo, bonos, también cambiarlo en alguna farmacia por medicinas y por supuesto si sabían si les correspondía o no esta devolución, porque sabemos que es un poco confuso el saber si tu plan de salud está dentro de estos cobros indebidos o no, así que escuchemos lo que nos dijeron respecto a esta situación. ¿Tú cómo crees que se debería hacer la devolución de ese dinero para los afiliados? Directa en una cuenta corriente, en una cuenta bancaria, con plata, porque es plata del bolsillo de la gente y tiene que llegar igual como fue entregada. Platita en el bolsillo, como están las cosas, como ha subido todo. No nos sirven los excedentes para ocuparlos para ellos mismos en remedios, no. Efectivo. Sí. Si eso significa un impacto y voy a tener un peor servicio de parte del ISAPRE, prefiero que no me devuelvan nada. Para aprovecharlo ahora. O sea, preferiría el efectivo. Exacto. Que lo depositaran en la cuenta corriente mía. En plata, sí. Si me cobraron de más, me tienen que pagar en plata. Nada de eso de que en remedio, que en exámenes, no. Si yo pagué en plata, me tienen que devolver plata. Sí, algo escuché, pero no lo tengo muy claro. ¿No sabes si te toca la devolución? No sé si me toca la devolución, pero lo más probable es que no me toque. Yo creo que lo más factible sería que te devuelvan el dinero en efectivo, así como tantas veces que tú has pagado y toda esa plata queda acá. Uno ver la forma de distribuir su mismo dinero. Claro, para dejar claramente un poco la información, les voy a dar un ejemplo de cómo podemos calcular esta devolución y si corresponde o no. Como yo les mencionaba, la página web deudaisapre.cl te pide 3 datos importantes para poder hacer esta estimación. En mi caso, por ejemplo, el plan base de salud me podrían cobrar una UF.88 si metemos ese dato y también vemos el factor de riesgo que es 2.7, ya que soy mujer y estoy en edad fértil. A eso hay que restarle el factor de la tabla que es 1. Entonces, con estos datos más la edad podemos calcular y en el caso del ejercicio que nosotros hicimos al menos podríamos tener una devolución de 77 UF, o sea, 3 millones de pesos. Así que es importante que cada persona pueda saber estos datos que están en su plan de salud, lo pueden revisar, lo pueden descargar incluso de la ISAPRE, en la sucursal virtual y para hacer esta estimación en la página de CONADECUS donde pueden ver todos estos datos. Y ojo, porque bueno, ahí una señora decía que ella creía que no le tocaba esta devolución, sin embargo, lo estimado es que al menos 700.000 usuarios sean beneficiados con esta devolución de excedentes. Cuando ya se haga todo este procedimiento, sabemos que la ley corta indica que las ISAPRES tienen que diseñar el plan de devolución de estos excedentes y tienen 6 meses para hacerlo. Así que aún no se sabe el cómo, pero al menos, según la Superintendencia de Salud, es más de 1 billón de pesos que tienen que devolver a los usuarios según corresponda. Hablamos con un abogado experto en derechos de salud para que nos explicara a quién le corresponde o no esta devolución de excedentes y cómo se podría hacer. Escuchemos lo que dijo. En general, a todos aquellos planes donde se hizo mal el cálculo del precio final por parte de la ISAPRE, sobre todo a partir del 1 de abril del año 2020, que es cuando nace o se dicta la circular 343 de la Superintendencia, que estableció, ¿no es cierto?, la tabla de factores única. De ahí en adelante, si la diferencia entre el precio que
establecieron las ISAPRES y el precio, considerando la tabla de factores de la superintendencia, hay un excedente, ese excedente va a tener que ser devuelto por las ISAPRES dentro de 6 meses, o sea, después de haber hecho todo un plan de devolución, una vez que se apruebe la ley, esta ley corte de ISAPRES. Claro, sin duda un tema que está en la discusión, obviamente que generó reacciones en la Comisión de Salud del Senado, que recién comienza, ya que hay que esperar la respuesta de la Corte Suprema para estos 6 meses más de plazo y que las ISAPRES puedan diseñar este plan de devolución, pero sin duda es un tema que importa a los afiliados, son 3 millones los que están aún en ISAPRE y que al menos a 700.000 personas les tocaría esta devolución de excedentes, así que un dato importante, como yo les decía, deudaisapre.cl para que pueda revisar esta información y ver un estimado si realmente le corresponde esta devolución de excedentes y también el dinero que podría conseguir cuando ya se realice todo este proceso, Pati Humberto. Mira, estábamos, Camila, por supuesto tú nos dijiste y lo que hicimos mientras tú nos contabas, inmediatamente nos metimos al sitio, está colapsado, porque hay muchas personas ahora tratando de entrar. Es lento, hay que tener paciencia porque funciona. Logramos avanzar, pero después como que se nos bloqueó y ahora estamos en eso. Estamos intentándolo, pero al principio logramos ingresar y después ya colapsó porque seguramente hay mucha gente que está tratando de hacer su cálculo. Un buen dato, hay que tener un mail que le debe haber llegado de su ISAPRE en caso de tener, donde se envía el formulario único de notificación. Ahí hay un punto que es el precio base y eso es parte de lo que hay que ingresar para poder hacer el cálculo de lo que deberían devolverle la ISAPRES también. Vamos a hacer el cálculo y ahí vamos a contar qué tal nos va. Muchas gracias por la información, Camila. Buenas tardes. Chao, Camila, que estés bien.